Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Hoy Mismo. Amigos, real y auténticamente estoy muy contento, porque tengo mucho tiempo de no platicar con un amigo que es más que un amigo, es mi Padre Santo, es mi tigre de la Malasia, es mi torre de marfil, es mi poco, mi mucho, mi todo, mi nada. Estoy con Pepe Segarra, Pepe a la sana distancia. Ahora sí. Vamos a dar. Bonita edad. Es que te iba a dar así como de saludo de béisbol. No, sí, maestro, yo también le atiné, pero no le atino. Qué gusto me da saludarte. De verdad que estoy encantado de la vida de estar aquí. También con mi rey mago, doctor Shivago, conde de Montecristo y Sandokan. Imagínense ustedes a quiénes van a ver. Y van a ver por qué. Yo sé, Pepe, que hay muchos. Lo sé porque me consta. Sí. El día que nos hicieron favor de entregar un premio, que luego mostramos la foto, Ajá. Oye, estaba mi nieto ahí, uno de mis nietos. Bueno, estaban mis nietos. Claro. Pero uno de ellos se te pegó ya hasta que me dio a mí. Dice, oye, ¿cree que el premio se lo dieron a mi nieto y que Pepe Segarra le va a contar su vida aquí? Porque lo acaparó. Pero igual que mi nieto, el de José Andrés, hay muchísimos, yo creo que todos, los muchachos en el mundo que quisieran ser cronistas deportivos. Y llegar a ser un Pepe Segarra. Pero, ¿cómo fue que te salió esto, Pepe, lo de los deportes? Híjole, mi querido Memo, pues lo que Tenemos tiempo, no estamos como antes que... No, pero... con la computadora que nos daba el... Acaba tu sección, yo, mira cómo está Lourdes, mira, ya se puso de malas. Y luego en el radio ya la computadora no perdonaba, ¿te acuerdas? Bueno. No, lo que pasa es que, bueno, es una inquietud maravillosa y pienso yo que los cronistas deportivos, los cronistas, nacemos y no nos hacemos. Yo creo que es algo que ya lo traemos genético, lo traemos en la sangre. ¿Crees eso? Yo pienso que sí. O sea, ya obviamente pues lo perfeccionamos y estudiamos y nos desarrollamos y conocemos, etcétera, pero yo creo que es algo que ya lo traemos dentro porque me ha tocado en muchas ocasiones comprobar de alguien que de repente quiere ser y nada más no. Yo creo que no se le da, es algo muy especial los cronistas deportivos. ¿Tú crees que nacen? Yo creo que sí. Nacen, no se hacen, lo cual es decepcionante para muchos. Ahora bien, tú descubriste en alguna forma que habías nacido para eso. Pienso que sí. Para que nuestros amigos también descubran, ¿no? Pues sí. Es decir, hay que darnos la oportunidad de descubrir para qué somos y para qué servimos. Exactamente, pero yo creo que ya como para muchos desde muy pequeños tienen la inclinación por la medicina, para ese tipo de ramas a las que te puedes dedicar, yo creo que para la crónica ya se trae porque en mi caso, pues yo estaba muy pequeño, tenía 5 o 6 años, a los 6 años ya iba en primero de primaria y bueno, los deportes fue algo que me nació una afición increíble por el ¿Qué deporte. primaria estabas? En el Instituto México. Yo estudié con los maristas toda la vida. ¡Ay, Riquillo! No sabes, mis papás batallaban mucho para pagar las colegiaturas. Y no sé qué debes haber repetido todos. Pero, oye, y tú los deportes, y entre los deportes, ¿cuáles de niño, Pepe? Pues bueno, lo que pasa es que mi papá, bueno, yo nada más tuve un hermano, que es más grande que yo, que es abogado, 2 años más grande que yo. Entonces mi papá siempre desde muy pequeño nos inculcó la cuestión de los deportes y demás. Él era un beisbolero a morir, mi papá jugó mucho béisbol, no profesional,
así de cuestión nada más amateur, pero según contaban y todo esto, y mis tíos y demás, y él mismo que era bueno para el béis. ¿Comintra, las Aztecas o qué? No, pues él le tocó, digo, solamente, digamos, no en un plan profesional ni mucho menos, pero... El Comintra y el Aztecas eran de la antediluvianos, pero y amateurs. Entonces, Sí. mi papá nació en 1930 y entonces en alguna ocasión llegó a platicarnos que le hubiera gustado dedicarse a jugar al béisbol ya de profesional, porque que luego los iban a ver y que pues más o menos que les veían aptitudes para poder iniciar una carrera, etcétera, pero cuando se lo llegó a comentar a mis abuelos le dijeron, ¿sabes qué? Olvídate del béisbol y tú ponte a estudiar. Y entonces pues ya, ¿no? Ya dejó eso del béisbol para estudiar en San Carlos toda la cuestión de dibujante, publicista y demás. Pero bueno, Que tiene mucho que ver con lo que hablaremos en un momento. sí, exactamente. Entonces, pues bueno, lo primero que yo fui de deportes fue al fútbol soccer. O sea, yo me metí a los deportes primero al fútbol soccer. ¿Jugando qué posición? Pues en la escuela, en el Instituto México, pues el fútbol era lo que más... ¿Pero en qué posición? Pues yo me acuerdo que me gustaba mucho jugar de mediocampista. Me gustaba mucho esa posición, me gustaba mucho. Y sobre todo, aficionarme al juego, de escuchar los partidos en la radio. ¿Quiénes? De ver los juegos en la tele. ¿Te acuerdas a quiénes escuchabas, a qué narradores? No, por supuesto me acuerdo perfectamente de Ángel Fernández, por ejemplo. Para mí Ángel Fernández ha sido mi referente en cuanto a la crónica deportiva. Para mí también. O sea, mi sensei definitivamente en los deportes, Ángel Fernández. Cuando los narraba Ángel Fernández, el partido era lo de menos. Es cierto, ¿no? No, con Ángel Fernández, ¿te acuerdas? Por ejemplo, iba a haber un América Guadalajara y había un Laguna Irapuato, y si narraba el Laguna Irapuato Ángel Fernández, yo prefería ver el Laguna Irapuato. Yo creo que mucha gente. Sí. Mucha gente, porque Ángel Fernández tenía la virtud, amigos, de hacer su partido. Sí. ¿Saben qué le pasaba a Ángel Fernández? Que además de tener un don de la palabra, una facilidad enorme para hablar, etcétera, 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 una gran voz, una gran presencia, porque Ángel era guapo, tenía una gran cultura. Exacto. Tenía una gran cultura. Y eso llegamos al hecho de la cultura y la narración. Sí, no, definitivamente es que Ángel envolvía al auditorio con su crónica, como tú dices, con su voz, sus anécdotas, la habilidad que tenía para poner sobrenombres. Era realmente extraordinario. Y además, pues Ángel Fernández, él comenzó en el béisbol y sin embargo se hizo súper famoso en el fútbol. Yo creo que nadie ha cantado mejor un gol que Ángel Fernández. Nunca. Oye, estaba loco. Pues no sé. Es que mira, un día estaba yo hoy mismo y ocurrió así, exacto, como se los cuento. Entró corriendo con un zarape. Yo estaba en pleno programa. Entró corriendo con un zarape, me lo puso encima y dice, el zarape de Chololo Díaz. Y se salió corriendo. Fue todo. Ahí tengo el zarape. No, pues. Ahí tengo el zarape y se dice Chololo Díaz. Dice, el zarape de Chololo Díaz. Me lo puso y se salió corriendo otra vez. Era sensacional. No, es que, ¿qué otro? Era un personajazo, Ángel Fernández, porque aparte de las narraciones en el fútbol, don Fernando Marcos, el Rápido Esquivel, todos ellos que transmitían el fútbol, los comentarios de don Agustín González Escopeta, Fernando Luengas, todos ellos. Ángel, me acuerdo que también salía en programas de televisión y lo recuerdo mucho, principios de los 60. Todo Sart. Exacto, la TV musical, Sart, el programa de Baile con Banart. Baile con Banart. Sí. Y luego cuando se cambió de canal y ya no lo han metido en televisión, andaba organizando bailes. Sí, y animaba bailes. Sí, era, digamos, el animador de un grupo tropical. Sí. Él andaba en ese grupo animando. Sí, Ángel, ¿verdad? Era sensacional. Su casa, sí, con armaduras, con cosas de esas. Era un tipo. Un gran personaje. Alguien le debe una novela a Ángel. Yo creo que sí. Alguien le debe una novela a Ángel Fernández. Porque realmente fue una época, hizo una época en México. Pepe.
Sí. Entonces, desde los 5 años jugabas fútbol, etcétera, etcétera. Y verlo y escuchar. Y escuchabas a los narradores. ¿Cómo te llegó tu primera oportunidad? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo se dio? No, bueno, primero relacionado con eso, no, de que íbamos al fútbol, bueno, ir la primera vez que fui al fútbol a Ciudad Universitaria hace 61 años, fue en 1961, fue una emoción increíble, ¿no? Entrar y ver aquello, el estadio de Ciudad Universitaria. Y además la entrada por el túnel. Me fascina, ¿no? Cuando llegamos a la tribuna y ver aquello, era fantástico, ¿no? Es una de las mejores experiencias de mi vida, la primera vez que fui al fútbol, o también con la primera vez en ese mismo año que mi papá nos llevó al béisbol, un viernes en la noche, nunca se me va a olvidar, un Tigres México, y las candilejas iluminadas ahí en el Parque del Seguro Social. No, qué cosa. Yo también fui el primer, pero no Tigres, el primer partido de mi vida fue Diablos Rojos del Veracruz contra los Azules del Veracruz. Que eran también jugaban. Sí, de Jorge Pasquel, ¿no? que traía las grandes estrellas. ¿Qué? Que traía las grandes estrellas. Jorge Pasquel contrataba a puros peloteros de que trajo a Baby Ruth a dar su exhibición. Exactamente. Sí. Con Mike Owen, si no me equivoco. Y Mike Owen se le fue con aquel catcher a Mickey Owen, y bueno, trajo vinieron una cantidad de Smith y todas aquellas. Época increíble. Figuras. Oye, pero aquel día que me llevó mi papá, fíjate que perdieron los Diablos Rojos en México. Pero él me estaba explicando, enseñando lo que era el béisbol. Entonces me decía que salía un equipo y salía otro. ¿Quién me podía sacar del estadio? Me dice, ya perdieron los Diablos Rojos, vámonos, hijo, mira, ya se fue la gente. Ahorita van a salir a batear. Había terminado el partido 1 hora antes. Estábamos él y yo solos. Ahorita van a salir a batear los Diablos Rojos. Ahorita van a salir los Diablos. Entonces fue aquel béisbol, tu papá. No, entonces el béis y la afición, ¿no? por esos deportes, y lógicamente adentrarse que en los equipos, las alineaciones, que me aprendí a las alineaciones de los equipos y verlos en la tele, y bueno, en fin, fue algo muy padre, y lógicamente, además de escucharlo, de verlo, leerlo, ¿no? Para mí era lectura obligada el esto. Para mí el esto era el esto que costaba 60 centavos, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos llevaba mi papá a la escuela, y entonces allá ¿Esto, amigos? Bueno, sigue saliendo el esto, pero era un periódico entonces que era la Biblia de aquellos Exacto. A quienes nos jugaban. El color sepia, ¿verdad? No era colores, era sepia. No, era sepia, en color sepia. Me acuerdo que nos dejaba mi papá en la escuela, ahí en la primaria nos dejaba, y entonces me acuerdo que me daba $1. Y entonces con ese peso ya la rifaba, ¿no? Y entonces lo que hacía, ya que me dejaba, me iba al puesto de la esquina y me compraba el esto que costaba 60 centavos, y los 40 centavos a ver qué me compraba, ¿no? Pero el esto era obligadísimo de leer, Nacho Matus y todo aquello, ¿no? Qué bien escribía. Y entonces, lógicamente, en la calle, en la cuadra donde está la casa de ustedes, pues con los vecinos, con los amigos de la cuadra y todo esto, pues nos salíamos a jugar en la calle, ¿no? Y jugábamos de todo. Obviamente, entre otras cosas, jugar las famosas coladeras, ¿no? Los partidos de fútbol y esto y lo otro, y se ponía muy padre todo. Y en aquella época no había nada de que no te salgas porque te van a llevar, no, en esa época no había. ¿Por dónde vivías? En ese problema. En la colonia Prado, entre Ermita Iztapalapa y el río de Churubusco, por donde estaban los estudios Churubusco, pero del lado de Ermita Iztapalapa. Ya. Entonces, pero bueno, había una seguridad tremenda, o sea, no había nada de que tu mamá se estuviera mordiendo las uñas porque salías a jugar a la calle, no pasaba nada. Pero bueno, entonces jugábamos y todo esto. Y luego cuando, por ejemplo, perdíamos, que jugábamos de parejas o de tercios, lo que sea, ahí en la calle, mi mamá tenía ahí un jardincito que tenía la casa, tenía una escoba, y entonces tomaba yo la escoba, y entonces mientras jugaban mis cuates, entonces yo agarraba la escoba y empezaba yo a narrar el juego. Y así agarraba la escoba, y tú eres Chava Reyes, y tú eres y tú eres el que fuera, ¿no? Y ahí empezaba, y se la pasa, y de todo el rollo, y ahí empezaba yo, y creo que por eso digo que ya lo traía uno, agarraba la escoba aquella y empezaba yo a narrar el partido de mis cuates en la calle. ¡Qué sueño! Entonces, pues estuvo muy bonito. Entonces, por eso digo que ya lo traía uno, ¿no?
y luego pues también de que si jugábamos béisbol siempre de manera informal, sucedía lo mismo. Querías narrarlo que jugarlo. Me encantaba jugarlo, ¿no? Pero cuando no me tocaba jugarlo, porque ya perdimos, por lo que sea, entonces agarraba yo mi escoba y empezaba yo a narrarlo. O inclusive de los mismos futbolitos, aquellos que había de imanes de aquella época, había unos futboles de imanes que sacaron uno de la Lili Ledi de aquella época, y entonces también que de esos de imanes que se ponía, era el campo de juego, entonces uno se ponía de un lado, el otro del otro, y con el imán empezaba, taca, 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 se jugaba padre, ¿no? Y empezaba yo también, dizque, a narrar el juego. Entonces eso, yo creo que por eso digo que ya lo trae uno, y el hecho de que desde ese momento, desde que comienzas a leer y a adentrarte en todo esto, y quién iba a decir que a la postre, si te dedicabas a este asunto, todo aquello pues te iba a servir para tu trabajo, ¿no? Y te sirvió. ¿Y cómo te dieron la oportunidad? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo la buscaste? ¿Qué pasó? Pues es que fue muy curioso, la verdad, fue muy curioso, porque yo no me dedicaba a esto, o sea, no... Pues obviamente para eso ibas a buscarla. No, pero en principio no me iba yo a dedicar a eso, me gustaba mucho, etcétera, pero digamos no era mi intención en un principio, o sea, de dedicarme directamente a hacer... ¿Tenías otra intención? Sí, claro, o sea, mi afición por la música y todo esto... ¿Cuál hablaremos en un momento? Entonces yo pretendía, digamos, otra cosa, ¿no? Yo estudié periodismo en ciencias políticas en la UNAM, pero de cualquier manera... ¿Terminaste? Lo de la música, no alcancé a titularme. No, pero digamos, me faltó la rúbrica, pues, ¿no? Pero sí tuve la fortuna de estudiar ahí y estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve de haber estudiado ahí. Entonces, en la cuestión de la música, como mi papá se dedicaba a eso, me gustaba mucho, y lo que yo pretendía era ser lo que le llaman label manager, o sea, manejar una etiqueta de discos para escucharlos y entonces programar canciones en el radio, ¿sí? Eso me gustaba mucho, ¿no? Porque pienso que tenía más o menos cierto feeling para poder escoger una canción y que pudiera funcionar en la radio. Quiero decirles que el padre de Pepe Segarra era un diseñador, un muy buen diseñador, y era el que diseñaba todas las portadas de los discos de Columbia. Sí. Columbia, ¿verdad? De Columbia, de la CBS. CBS, sí. Columbia. Y ahí había un contagio natural. Ah, no, claro. Con Pepe, que tiene una colección de discos verdaderamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque se los llevaban a su papá. ¿Ven? Porque se los llevaban a su papá. Y entonces Pepe es el que los aprovechaba. Pero sí los aprovechaba, y luego me quedó como una herencia el ser un comprador compulsivo de discos. Compulsivo. O sea, realmente, si hay algo en la vida que me encanta, es comprar discos. ¿Sigues? Y sigo comprando discos y no sabes, o sea... ¿El último que has comprado? Bueno, el último que compré fue una caja muy bonita del Cat Stevens, de los años 70, Cat Stevens, un cantautor extraordinario británico, creo para mí el mejor de sus discos, que se llama T for Tillerman. Entonces sacaron una caja, después de 50 años de que sacó el disco, sacaron una caja especial con el disco, y luego lo volvió a grabar, y trae grabaciones inéditas y DVD, y no, es una caja que tiene como quién sabe cuántas cosas adentro, ¿no? O sea, revives muchas emociones al abrir una caja de... no, ¿cómo no? Abrir una caja de discos para ti debe ser... Vamos, no es consciente, estoy hablando del alma, no estoy hablando de la mente. Tiene razón. En ese momento revives en alguna forma, claro, aquella relación con tu padre, aquel momento, aquellos primeros momentos. ¿Sabes qué, mi querido Rey Mago? Lo que sucede es que la música te transporta, tiene esa virtud, tiene esa cualidad maravillosa de que tú escuchas una canción con un artista que sea, y luego lo asocias con algo, un amigo, una amiga, una situación, un paseo, algo, la música te transporta luego. Sí, es como el olor, es como el olor. Exacto. Estamos hechos de eso.
Estamos hechos de eso y bendito sea Dios que estemos hechos de eso, porque eso nos permite vivir 1000 vidas, Pepe. Claro. Porque dicen, no, mira, está viejito. Está viejito. Ustedes que no han vivido lo Hijos los cerros, ¿no? hemos vivido, porque esta pelota de béisbol me recuerda tal cosa y tal cosa. Sí, claro. Las cosas más maravillosas y las peores que me hayan ocurrido en la vida. Una pelota, ahí tengo, de los Diablos Rojos del México, firmada por todos los diablos. No, pues Y Calaré Reyes, que me dejaba entrar al dugout y me dejó una entrada a dirigir al México aquí entre nos porque no se vale. A ver, ahora lo vas a mandar tú. Claro, iban 11-1 a favor del México. no cualquiera dirige a los Diablos Rojos del México, ¿eh? No cualquiera. Y una pelota firmada por todo el mundo, Valenzuela y todos los campeones. Claro. Del 81 fue. Del 81, claro. 81 en el Dodger Stadium, todos los campeones, que por cierto me regaló un señor en el aeropuerto, no la busqué yo, en la cola del aeropuerto me alcanzó y me dijo, en ninguna manos va a estar mejor que las de usted. Me las dio, Tenía mucha mi razón. tesoro. Y un día que llego a la casa, ¿Qué pasó? sí sé quién lo hizo. ¿Qué Sí sé quién lo hizo, me sigo haciendo tonto para no estallar otra vez. mis hijitas y mis, como si fueran mis hijos, habían usado la pelota, toda borroneada. Bueno, ahora sigamos con Pepe. No, pues es que si te Estaba por tu primera oportunidad ya en la radio, ya en la radio, pero te desviaste un poquito, Sí, o te lo que desvié pasa es yo. que, digamos, para que desemboque, nada más para, ahora sí que para poner en, Ok, para poder entrar a tema. para poder entrar en eso rápidamente. No, rápidamente. Ahora estábamos en otras. Ah, bueno, estamos tranquilos, nadie nos presiona productor ni nada. Entonces está perfecto y no hay computadora que nos dé un tajarrazo y que nos corte. Entonces eso no existe y te felicito. Entonces, lo que sucede ya nada más para terminar con eso de los discos, mi mamá me acuerdo que me decía que yo debería de vivir en una bodega para poner tantos discos y discos. Porque me decía, ¿para qué compras tantos discos si tienes tantos? Pues es que siempre hay algo nuevo, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que lo sigo comprando y la magia comienza desde que voy a comprar el disco. O sea, desde que ya sé que llegó tal disco o que un buen amigo me llama y me dice que tiene una discoteca allá en la calle de Coahuila, que es como un santuario para la música, para los rock and rolleros. Ahí en la calle de Coahuila se llama Discos Acuarios, Javier Carci. Entonces me dice, ya llegó la caja de fulano, o ya llegó el pedido de no sé qué, y ya en el momento que voy, empieza la magia de saber, hoy si llegó llegó etcétera. Es padrísimo, ¿no? Así como cada quien tiene su afición para lo que sea, para mí los discos. Entonces, No, pues hicimos un programa durante mucho tiempo, durante varios años, que se llamó Los Discos de Pepe Segarra los sábados, y creo que tenía muy buen auditorio, y si no, nos divertíamos. No, yo me acuerdo esa fue una gran experiencia, la verdad, porque fue cuando pudimos ya trabajar juntos de manera, digamos, habitual, cuando tenías tu espacio ahí en Grupo Asir. Si no mal recuerdo, tenías tu espacio que era de 10 a 1 de la tarde, por ahí de 2005. Sí. Entonces, estabas de 10 a 1 y entonces yo iba los viernes, ya del fin de semana el viernes, la última hora, ya para que terminaras, entraba yo con los discos de Pepe y entonces yo me acuerdo que ya llegaba y pues vamos a hablar de los hermanos Castro, por decir algo, ¿no? Y ya teníamos preparado todas las canciones y nos poníamos a platicar de anécdotas padrísimo, y me acuerdo que aquí mi queridísimo Conde de Montecristo, ya entraba yo a la cabina, ya estaba todo listo y te ponías en la silla y te ponías así. Agarrabas tu cigarro y empezábamos a escuchar la música y tú fumando tu cigarro a todo dar y empezábamos a platicar padrísimo. O sea, yo siempre he sido un bagazo. No digo porque Hablando de albóndigas, nadie fumaba en la cabina más que mi Padre Santo. Pues entonces, hacía todo dar. hablando de albóndigas, habla Pepe, habla.
No, pero lo disfrutábamos mucho porque digo, para contar anécdotas e historias, te pintas solo, padre. No, de veras, eres fantástico en eso de contar las historias y la vida va que es una verdadera maravilla. Entonces, lo disfrutábamos mucho. Entonces, estuvimos varios años y cada semana teníamos un tema diferente, un artista distinto. Hicimos de Juan García Esquivel, de Mon Laferte, bueno, hicimos de quién sabe cuántos, de todos, discos actuales, efemérides musicales, hicimos de todo. ¿Te acuerdas de Juan García Esquivel y su sonido sonorámico? ¿Te acuerdas? Hicimos un programa especial. Genio el cuate, ¿eh? Era un genio. No. Muy poco apreciado, creo que muy adelantado, muy adelantado. No a México, porque luego se fue en Estados Unidos creo que lo aprecian más que a Estados Unidos. Sí, claro. Pero aún para Estados Unidos estaba muy adelante. Y muy apreciado en Estados Unidos, Juan García Esquivel. Pero bueno, hicimos programa de él y de muchos, y entonces lo hicimos varios años y se interrumpió cuando te enfermaste. Te enfermaste y todo eso que afortunadamente, gracias a Dios, te pudiste recuperar, pero fue ya cuando ya decidiste que ya no. Sí, la neumonía, sí. Que ya no ibas a continuar. Oye, Pepe, pero tu encuentro con el micrófono, vamos ya. Bueno, ya. Entonces, lo que sucede es que yo ya, estamos hablando de 1981, yo ya estaba, mi papá había puesto una... Oye, ¿no quieres agua? Ah, ¿tienes agua? Y agüita de Jamaica que está... Perdón, tan rica, ¿eh? Muy buena. Entonces, mi papá se había salido de CBS para poner su propio negocio de portadas de discos y todo aquello. Y yo en un principio trabajé con él, no dibujando ni nada, porque eso así, yo no le heredé ninguna virtud de dibujar, ¿no? Pero sí que los clientes y que no sé cuánto. Y entonces, gracias a las conexiones que tenía mi papá, comencé y trabajé un rato en la Warner, en Warner Electra Atlantic, en la UEA, que se puso como compañía independiente en el 81. Y entonces yo quería lo de... Era una disquera. Era una disquera, sí. Y entonces yo lo que quería era lo de tener una de las etiquetas para programa. Pero en un principio no se había establecido, no me dieron ese puesto y entonces me dijeron, no, pues primero comienza haciendo promoción radial. Y entonces me tocó conocer pues todas las estaciones y llevar los discos y platicar con los directores artísticos de las estaciones, etcétera, etcétera. Entonces eso me sirvió. Conocí más o menos el medio y demás, pero finalmente no llegaba el momento de que me dieran el puesto que yo pretendía, y entonces ya dije, pues yo ya me salgo, ¿no? Ya me salí. Pero bueno, y aquí, creo que aquí viene lo interesante. Entonces, mientras estaba yo en eso, mi hermano, abogado, trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores como abogado dictaminador de nacionalidades y naturalización. Entonces tenía un puesto importante. Y entonces con él iban personas para los trámites de lograr una carta de naturalización, etcétera, ¿no? Era un trámite largo, complicado, y que luego eran a muy poquitos a los que se les daba, y luego ya quien tenía una carta, era una ceremonia especial con el presidente de la República, con su banda y toda la cosa, entregándole sus cartas, ¿no? Y entonces en una ocasión va el licenciado Romero de Televisa para arreglar un asunto de una persona que era abogado de eventos especiales de Televisa. Va con mi hermano. Y entonces ya platican y todo eso, arreglan su asunto, y el licenciado, aficionado a los deportes, no sé qué, le dice a mi hermano, oiga, licenciado, ¿no vio usted el juego ayer de los Vaqueros? Ah, pues sí, lo vi, oiga, que estuvo muy bueno, no sé cuánto, ¿sí? No, pues sí, lo vi con mi hermano. Ah, pues no me diga. Y la clásica charla de que surge, ¿no? Dije, pues ¿cuántos hermanos tiene el licenciado? No, pues nada más tengo uno. Ah, sí, pero él dice, mi hermano no sabe. Mi hermano ya se había casado y todo esto, y yo lo había visto a él. Y le dice, no, pues mi hermano le gusta mucho todo eso. Y me fui a verlo con él, etcétera. Eso es muy aficionado. Y entonces le dice, es más, alguna vez llegó a decir que le hubiera gustado ser cronista. Y entonces el licenciado le dice, oiga, licenciado, pues dígale a su hermano que si le nace el gusanito, dígale que un día me vaya a ver, si es que quiere. Digo, yo lo puedo presentar con las personas adecuadas, no quiere decir que se quede, pero pues por lo menos, ¿quién quita ahí? Pasa algo. Pues muchas gracias, licenciado, yo le voy a decir, ya. Entonces ya después pasaron días, vi a mi hermano, me platicó, y por un oído me entró y por el otro me salió, no hice caso.
no hice caso. Entonces estaba yo también en el rollo de que me iba a casar en eso, más o menos en esa época, etcétera. Seguía yo en lo de los discos, y entonces cuando yo decidí ya salirme porque no tenía yo el puesto que yo pretendía, dije, bueno, pues voy a ir a ver al licenciado, pues no pierdo nada, ¿no? Voy a verlo, pues total, a ver qué sale, ¿no? Bueno, entonces efectivamente fui, el licenciado me dejaron pasar, fui con él y me presentó con Memo González. ¿Con Memo? Con Memo González. ¿Te acuerdas que el que manejaba el queridísimo Memo González, no? Entonces me presentó con él. Claro. Y ya de cómo estaba el asunto. Y entonces yo pretendía en un principio, dije, pues le entro al fútbol americano. Y entonces ya platiqué con él, y entonces, pues bueno, pues habrá que hacerte una prueba y no sé cuánto. Pero de cuando yo fui la primera vez a cuando me hicieron la prueba, pues no fue al día siguiente, ni a los 2 días, ni a la semana. Se pasaron días y luego que iba y no pasaba nada, hablaba por teléfono, etcétera, y se pasó, hubo un lapso que transcurrió de que no sucedía nada, ¿no? De que no se presentaba la oportunidad de la prueba, etcétera, etcétera. ¿Estabas tú pendiente y angustiado? No, angustiado no, pero sí pendiente, ¿no? Estaba yo pendiente, pues a ver qué pasa, ¿no? Digo, pues si ya fui y ya me presentaron y ya todo esto, pues hago la prueba, y si la hago, qué bueno, y si no, pues ni hablar, no pasa nada, y seguiré dedicándome a otra cosa. Y entonces, finalmente, después de llamadas por teléfono, de idas a Televisa, de quedarme ahí sentado, etcétera, etcétera, ya me dicen, tal día, el lunes en la tarde, te vamos a hacer la prueba en aquellos estudios KLM, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Chiquititos, que se cayeron con lo del temblor del 85. Bueno, entonces ya llegó el día, ya estaba yo, híjole, pues a ver qué onda, ¿no? Mi prueba, no sé qué. Entonces ya me llevan al estudio, me ponen un micrófono, la tele ahí, y yo no sabía a ciencia cierta qué era exactamente lo que me iban a poner. Era de fútbol americano. Pero no qué partido. No, nada. Ni no te creas que fue una prueba que estuviera ahí 1 hora, 1 hora y media, 10 minutos, o sea, rápido. Y entonces de repente, a ver ahorita que te van a poner. Destino en 10 minutos, Pepe. Sí, así fue muy breve, no era una cosa que me quedaba yo narrando un juego entero, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues vamos a arrancar, está bien. Y de repente empiezan a ponerme jugadas sueltas, de esas que ponían en los juegos de los lunes en la noche. En el intermedio ponían jugadas de los partidos del domingo. Y entonces empiezan a aparecer las jugadas y me dicen, nárralas, así, narra las jugadas. Y entonces, digamos, como yo seguía con la afición al juego y de ver los partidos, aunque no trabajaba en eso, veía los juegos, me documentaba, leía los periódicos, etc. Entonces estaba enterado de cómo estaba todo el asunto, ¿no? Y entonces ya, no, pues aquí está Dan Fouts y no sé qué, y conecta con Wes Chandler, no sé qué, 1º y 10, no sé qué. Y luego de repente me pasaban otro juego y entonces empezaba yo también con otra cosa. Jim Plunkett, no sé cuánto, taca. Jim Plunkett. Así, de los de ese momento, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1981, ¿no? Plunkett y esto, Cliff Branch y tal, y luego ponían otro y los identificaba y taca. Terminó. Y entonces, bueno, ya pasé a la oficina de Memo González y me acuerdo que me dijo, oye, pues está bien, se ve que le conoces, que te gusta, que le sabes a los jugadores, etcétera. Muy bien. Bueno, pues sí me gustaría que te quedaras aquí con nosotros, pero pues aquí tenemos a todos los estelares, pues obviamente, ¿no? Aquí está Fernando von Rossum, mi querido Fernando von Rossum, el mero del... Saludo a Guadalajara, Fernando. Fernando von Rossum, queridísimo, mi querido maestro Fernando von Rossum, Víctor Serrato y el doctor Morales eran los titulares. Sí, malos no hay. No había. Imagínate, los malos duran 5 minutos y adiós. No, ahí estaban. Es un negocio. Y la verdad, admirados y respetadísimos por mí todos ellos, ¿no? Porque Jorge Berry, para ese 81, ¿te acuerdas que se fue al Canal 13? Fue al 13. Y entonces se abrió ese hueco en el béisbol. También buenazo el Jorge. No, Jorge. Por supuesto, querido Jorge. Entonces se abrió ese hueco, que fue donde entró el doctor Morales para acompañar a Víctor Serrato y a Fernando Borges. Que el doctor Morales luego tomó para el box. Y luego para el box y la lucha libre, queridísimo. Inolvidable el querido Alfonso. Y entonces también entró Roberto Kiosellán.
muy buen amigo. Que Ocellán. Beto, que se llama Bigotón, muy buen amigo, muy buen compañero también, para ese lugar. Y ahí estaba también Toño de Valdés, el Toño que ya estaba trabajando en Televisa desde años atrás, ¿no? Y bueno, y yo iba, pues, el último de la fila, pues está bien, digo, pues, no puedes pretender llegar y de repente ya, ¿no? Entonces, Toño estaba en hoy mismo. Toño entró, ya después entró contigo para acompañar a Juan Dosal, ¿te acuerdas? Sí. Porque nada más estaba Juan contigo. Sí. Y luego ya Toño se quedó y pues muchos años trabajando contigo en el noticiero. Sí, Juan Dosal estaba en el fútbol soccer y Toño béisbol y fútbol americano. Y Toño narraba soccer en el radio, en aquella época. Estamos hablando de principiando los años 80. Y entonces, pues... Estaba lleno, pues. Sí, no, pero digo, pues aquí estoy, perfecto. Tienes que sacarte tu permiso porque había que tener una licencia para poder salir al aire, ¿no? Entonces, en un principio tuve que tramitar un permiso. Había una dirección de la Secretaría de Educación Pública y todo esto. Entonces era un permiso de 3 meses, me acuerdo. Fui, tramité mi permiso, ya lo tenía para poder salir al aire. Entonces ya tenía mi permiso. Y bueno, entonces me tocó ir a ver cómo trabajaban en la transmisión, de sentarme ahí, verlos trabajar, a Fernando, a Víctor Cerrato, al doctor Morales, etcétera. Y luego también me tocó ir al radio para ver cómo trabajaban con el ingeniero Alejandro Bolio, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Queridísimo Alejandro Bolio Gómez, que siempre fue maravilloso conmigo y que me ayudó mucho para hacer cosas. Entonces, un día en septiembre del 81, había un juego de jueves en la noche de fútbol americano. En aquella época no había partidos todos los jueves como ahora, sino de uno que otro. Y ese día, me acuerdo, jugaban los Bills de Búfalo y las Águilas de Filadelfia. Era un buen partido en ese momento. Y entonces dije, pues voy a ir a ver cómo hacen el partido en el radio. Entonces llego ahí en el 5º piso ahí del edificio que se cayó en el temblor, donde tenía sus oficinas el Niños Héroes. El Niños Héroes, el Inge Bolio. Pues. Entonces, en un principio estaban en la planta baja que daba a la calle. Ahí era como un galerón donde tenían lo del radio, en un principio, y luego se fueron al 5º piso. Entonces ya llegué ahí y entonces iba a empezar el juego y estaba Toño de Valdés con Gustavo Calderón Millán, el hijo ¿Con el conde? ¿O con el hijo del conde? Hijo del conde. Y Roberto Mirón, otro buen cuate, para hacer la transmisión. Y entonces, pues yo fui a verlos, ¿no? Entonces estaba yo ahí sentado viendo cómo trabajaban, etcétera, etcétera. Termina la primera mitad y le dicen a Toño, Toño, por favor, bájate porque va a empezar el juego de Valenzuela. Pues era el año de la Fernandomanía, que se pasaban los partidos de Valenzuela a la hora que fuera, el día que fuera. Y entonces le dicen a Toño, te tienes que bajar ahorita porque va a empezar la transmisión del Valenzuelazo y ya están ahí el Mago y Sony. Y entonces se quedaron Gustavo Calderón Millán y Roberto Mirón ahí. Y entonces me dice el Inge Bolio, oiga, no quiere entrarle. Así me dice, no quiere entrarle. Yo no llevaba ni cosas, nada, porque yo no iba a trabajar. No quiere entrarle, ándele, anímese. ¿No le entra? No, pues sí le entro, no, pues cómo no. Entonces ya me pusieron mi micrófono y ya me puse con ellos. Inclusive Gustavo Calderón Millán fue el que me dio la palabra la primera vez que salí al aire. Y entonces, pues ya yo bien todo eso, ya hice la transmisión, ahí más o menos me defendí, Y entonces para el siguiente juego en radio, ya me programaron para hacer el radio. Y entonces ya me tocó hacer con el doctor Morales. Pero fútbol americano en radio. Fútbol americano, fue con lo que yo empecé, fútbol americano. Y digamos, ahí arranqué haciendo transmisiones de radio. ¿Cómo te preparas para una transmisión? Porque estabas tú diciendo, no llevaba yo nada. Sí, no. ¿Ahora qué llevas? No, bueno, ahora los muchachos llevan una tablet y todo esto, porque es que en aquella época era otra cosa. Primero, no trabajas con muchachos. Segundo... No, bueno, Toño y Enrique, pues, no, pero... Toño y Enrique Mura, serán lo que sea, pero no son muchachos. No, pues claro que no, pues además ya están muy vistos, pero... igual que yo, pero a mí siempre me cargan carrilla porque ya ves que me dicen José Bicentenario, ¿no? El Bicentenario soy yo. Pero ellos llevan una tablet.
Pues llevan su tablet, por ejemplo, Enrique. Pero no para los tres. No, cada quien lleva lo que necesita para Sus útiles. sus útiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, pues se ayudan mucho con una tablet, etcétera, a anotar algo, ¿no? También. Pero yo, por ejemplo, siempre he sido de preparar los juegos, pero anotando. De Mago Septién. Anotando y anotando y anotando y anotando y anotando y así lo preparo, ¿no? Entonces, cuando llego a la transmisión voy con una backpack y entonces ahí llevo cargado una bola de papeles. Haz de cuenta, si me ponen los Bills de Buffalo contra los Jefes de Kansas City. Entonces ya preparo lo del juego, lo más reciente, saco datos, pero todos los anoto. Espérame, pero es que a veces es impresionante que te acuerdes de aquel dato. Alguno de tus compañeros te pasa la palabra o en alguna forma hay que sacar el dato, vamos. Sí, claro. Vamos, en alguna forma, pero lo hacen con tal naturalidad, etcétera. Que ayer que te hablaba por teléfono, anteayer que hablabas por teléfono, le digo, ¿cómo carajos? Pero así no. Pero ¿cómo carajos? Te pusiste a aprender que este güey estudió en la Universidad de Purdue y que fue el no sé qué man y de Lyon tal y de tal y de tal. ¿Cómo demonios acude a tu mente eso? ¿Quién en lugar de ponerse a trabajar y hacer algo útil para la patria, se pone a aprender? A aprender de eso. No, bueno, es que, de tantos años que hemos hecho esto, pues ya nos adentramos en la vida y milagros de los jugadores. Llevamos obviamente esto sí, los rosters, ¿no? Los rosters, las listas de jugadores para identificarlos. Claro que no sabemos de todos, ¿no? Los más importantes obviamente nos lo sabemos, ¿no? Pero digamos, esas listas nos ayudan mucho para identificarlos, ¿no? Pero ir siguiendo la trayectoria de los equipos, etcétera, pues eso te va ayudando mucho. En mi caso, como anoto todo, se va haciendo como una especie de archivo, ¿no? Entonces, llevo yo mis hojas de los Bills, por ejemplo, y mis hojas de los Jefes de Kansas City, y entonces, pues, yo en realidad no necesito prender ninguna tablet. Yo con mis hojas estoy perfecto. Para cualquier dato ahí lo tengo. ¿Te vas a algún equipo? Sí, yo soy fan y me he ganado muchas ¿Dinero? ofensas. No. ¿Apuestas? No apuesto nada, no apuesto nada. Que me he ganado muchas ofensas y que me hacen burla porque le voy a los Jets de Nueva York. Entonces, imagínate nomás. Pero bueno, mi lealtad es inalterable para los Jets, mi querido. Hijo, no estás solo. Hijo, no estás solo. Hay otra persona que le va a los Jets de Nueva York. También mi hijo es aficionado a los Jets. No me digas, lo felicito sinceramente, pero para que no esté solo. ¿Cuál es el deporte más difícil de transmitir? Ay, cara. De narrar. Bueno, pues es que todos los deportes tienen sus secretos, ¿no? Tienen su... Sí, no es lo mismo estar echándose palomitas y el trago acá frente al televisor y poder decir cualquier... Sino que tienes un micrófono, tienes una responsabilidad, pesa un chorro eso. No, pues ya cuando enfrentas y estás ante la audiencia, frente al auditorio, ahí en la torre, pues tratas de hacerlo lo mejor posible. Eso no quiere decir que no nos equivoquemos, nos dejamos equivocar, por supuesto, pero ahora también con esto de la inmediatez que existe con la tecnología actualmente, las personas se conectan más, participan más, inclusive, por ejemplo, llegas a decir algo que no es y luego hay personas que te dicen, no, dijiste tal cosa y te lo dicen en buena onda, ¿no? Era tal año y lo mencionas al aire porque participan, ¿no? Entonces eso está padre, eso está bien, pero sí hay deportes muy, muy complicados, sobre todo que son de muchos términos
muy particulares. Bueno, el fútbol americano yo creo que debe ser muy complicado, porque a veces ni los árbitros saben qué van a marcar, ni nada de eso, y tienen que tirarles el pañuelo ahí con un desprecio que se debe sentir horrible del corazón reto, ¿no? Y todo, los retos. Exacto, el béisbol, por ejemplo. Y sin las cámaras, sin la repetición de las cámaras, sería imposible determinar. Oye, últimamente vi un partido, no recuerdo exactamente cuál, pero por una pulgada, ¿no? Llegaron al primero. Exacto, y ahí se radica la diferencia. Y radica, y tuvieron ganas o pierdes. Que jugar otra vez. Sí. Y se está jugando ya. El dramatismo que encierra, ¿no? Centímetros, ¿no? El mago que decía, por ejemplo, el béisbol es un deporte exacto, decía el querido mago Septién. El béisbol también. ¿Cómo le hacía el mago para encontrar sus cosas? Con el mago compartí micrófonos. Pues sí, muchachito. Muchachito. En aquel entonces, un pitcher, pero alguno de la época. Sí. ¿Qué diríamos? De una época ya muy pasada. Sí. Lanzó 108 entradas. 108 entradas. Y al día siguiente le pidió la pelota al manager. Sí. Así se las gastaba el mago. No, muchachito, no. ¿Te acuerdas que llegaba con sus libros? Sus libretas, con sus ligas. Con las ligas que de milagro no. ¿Cómo encontrar? Como tú, que llevas papeles, sí, o como las tablets que llevan Burak y Toyo de Valdés, etcétera. Pero él, en libretas de estas que traían las pastas brillantes, que eran auladas, vamos, y traía como 5 o 6 libretas amarradas con ligas. Sí, claro. Y encontraba el dato en el momento preciso. Nunca las extravió, porque era lo que decíamos, y si las extravía un día. Ya pues esas libretas legendarias, inclusive Agustín Castillo, Agustín, queridísimo amigo, mi yerno, por cierto, él conserva una libreta del mago Septién. ¿Sí? Sí. ¿Se la robó? Pues no sé si se la robó, se la dieron, pero él tiene la libreta. Más bien yo pienso que... Eso era un tesoro para el mago, era valiosísimo. Sí. Era una letrita, pero donde buscaba home run, buscaba rápido. Que escrito como en clave. Como en clave. Entonces la ubicaba, ¿no? Entonces, hacía un comentario, digo, a mí me tocó también transmitir muchos partidos con el mago y con Sony. Claro que Toño fue el que transmitió años y años con ellos. Todos tenemos una mala transmisión. ¿Cuál ha sido la tuya? La peor, la que recuerdes, la que te sentiste mal por algo. ¿Atribuirle a ti o no? Ay, caray, pues déjame, echar memoria. Híjole, pues así que yo recuerdo así una cosa así como de tipo de debacle, pues no, como que no recuerdo ninguna. Claro que en alguna ocasión que se me olvidó decir esto, se me olvidó decir el otro, pero debacle no. Pero que yo recuerde, francamente no, francamente no. Y no es por decir que nos ha tocado a todos, ¿no? Nos ha tocado a todos, pero algo que yo recuerde así, pues francamente no. ¿Y cómo se ha creado? El tiempo, claro, la respuesta parece obvia, pero debe haber algo más. Ese aceite que hay entre el triunvirato. Con Toño y con Enrique, bueno, lo que pasa es que... Es que hay un aceite, sabes que no se están quitando la palabra. No. No se están quitando la palabra, tampoco se la están cediendo. Parece una obra de teatro que se representa cada vez que se juega fútbol americano, donde cada uno sabe perfectamente en qué momento va a entrar. Sí, la verdad que lo hacemos prácticamente de manera automática, ¿no? Hemos hecho tantos partidos y tantas temporadas que yo pienso que el secreto ha sido la empatía que hemos logrado, ¿no? Hemos logrado, independientemente de que somos compañeros de tanto tiempo, hemos logrado también una muy buena amistad y lo más importante, que estamos sintonizados en la misma frecuencia, estamos en lo mismo. Entonces, cuando hacemos una transmisión, no estamos a ver quién queda mejor
o que sea una competencia, ¿no? De, a ver, no, si dice más, yo voy a decir más. Es horrible O eso, yo voy a esto, o yo voy a decir el otro, o si en alguna cosa me equivoqué, inmediatamente, no es en el 2014, fue en el 2016. O sea, ese tipo de cosas no, o sea, no estamos en ese plan. Eso es horrible, horrible. Cuando alguien se trata de tragar el micrófono, Ándale. es verdaderamente, y es frecuente. Sí, Y lamentablemente es frecuente. efectivamente. En la televisión es frecuente. Sí, pero con nosotros es al contrario, nosotros salimos a hacer nuestro trabajo y lo disfrutamos mucho nuestro trabajo. Y nos hacen disfrutar a nosotros, ¿eh? Te lo estaba yo comentando. Sí. Yo lo veía en otro canal, hasta ahora que el 5 ya está pasando en todos los partidos, en esta época, en estas finales, podría llamarles, en esta época. Yo me aviento todas las transmisiones. Qué bueno. Me las aviento, Qué bueno que eres solidario con nosotros. No, en serio, digo, pobres muchachos, hay que verlos, digo. No, y aparte, ¿sabes qué? En las transmisiones nos ayudamos o sea, durante la transmisión hay Es cierto, no se marcan un error, si lo cometieron, más adelante se hace una reflexión, pero en alguna forma Exacto. que no hiera a nadie. Por ejemplo, yo estoy diciendo fulano de tal y en ese momento como que se me borró lo del número y por ejemplo Toño agarra y me lo pone o Enrique, ¿no? O sucede conmigo con ellos, o sea, ese es el plan. Eso es. El compañerismo que existe entre nosotros pues es muy importante y por esa razón yo creo que hemos durado tanto. Saber lo que vas a hacer y hacerlo tranquilo. Bueno, sí. Además del deporte, ¿qué te gusta, Toyo? ¿Cómo de...? Además del deporte y de la música, Ajá. ¿qué te gusta? ¿Cómo eres tú fuera de ahí? ¿Cómo sería tu día? Bueno, pues... ¿Cómo es el día ideal o cómo sería el día ideal? La paso de maravilla también, leyendo, me encanta leer. Me encanta, ¿Qué? Me encanta leer. ¿Qué lees? ¿Poesía? Pues me gusta mucho de libros por ejemplo, de sucesos actuales o de novelas o en fin de lo que voy encontrando. ¿Recuerdas el último que leíste? Ay, mira, Al rato te acuerdas. el último que leí, híjole, déjame ver, porque casi siempre estoy leyendo cosas de deportes, cosas de deportes, pero creo que de lo último que leí fue darle una buena repasada al Conde de Montecristo. Al Conde de Montecristo. Bueno, es que los clásicos son clásicos toda la vida, maestro. Y no es nada por demás darles otra pasadita. Una repasadita porque me encanta. Darles otra. Oye, Toyo, y películas de deporte. Películas. Bueno, recomiéndales, por favor, a los amigos, a los jóvenes que nos están viendo. Aunque ya, espero que haya jóvenes en nuestro auditorio y los va a ver. Qué caray. ¿Qué libros de deporte les recomiendas? Pues bueno, hay por ejemplo, un libro que escribió Joe Torre, que es extraordinario de cómo el manager de los Yankees tan exitoso y que con una trayectoria fantástica que le dio otra dimensión a los Yankees de Nueva York cuando los manejó, pero es un tipo que fue muy brillante como jugador, que jugó con los Bravos de Atlanta, los Cardenales, etcétera. No recuerdo exactamente el nombre completo del libro, pero es de la vida de Joe Torre. Eso es un gran libro. Y otro que habla por el autor. De la vida de Roger Staubach, por ejemplo, también es otro gran. También escrito por Roger Staubach. De la vida de Roger Staubach. Ya es un libro que tiene un... Oye, ¿no hay algún libro? Yo no lo he leído, no lo he encontrado. Sobre Yogi Berra. Bueno, sobre Yogi Berra sí hay libros. Porque hay sus berrismos. Exacto, hay libros sobre los berrismos, pero sí hay literatura acerca de... La esposa de Yogi Berra, voy a equivocarme, me corriges por favor, pero como favor, me voy a equivocar, pero Yogi Berra decía cosas, pero no eran tonterías, decía, pero su esposo un día le dijo, bueno, Yogi, tú
¿Naciste en Nueva Jersey? No. Naciste en, digamos por caso, en Detroit, que no nació en Detroit. Has hecho tu carrera con los Yankees, pero vives en Nueva Jersey. Cuando te mueras, ¿dónde quieres que te entierren? Dame una sorpresa cuando estoy yo. Sorpréndeme. No, era fantástico. Fantástico, Yogi. Y películas, Toño, de deportes. No, ¿Cuáles recomiendas? Bueno, es que de películas de deportes, pues hay, bueno, por ejemplo, una película que me encanta y que es muy simpática, que siempre me ha gustado, la del beisbolista fenómeno. Buena, la de Resortes. Es una joya, es una joya, ¿no? Que esa cuando salta en la vara que agarra la bola, que ya no me acuerdo bien del escena, pero lo tuvieron que repetir no sé cuántas veces y me acordaba yo quién había hecho realmente la escena. Sí, en esa película que salía Oscar Pulido, que era el dueño de la cervecería, ¿no? Que patrocinaba el equipo de béisbol. Era súper simpática esa película. Salía el mago narrando. El mago. Oye, ¿y quién salía en todas las películas narrando y se quitaba la camisa? ¿Cómo se llama? Y ahora vienen Los hijos de Don Venancio, por ejemplo. Bueno, había un cronista. Se llama... que me parece que era Julio Sotelo, ¿no? Julio Sotelo. Julio Sotelo. Sí, de la película de Los hijos de Don Venancio, exactamente. Que les recomendamos, ¿eh? Sí, si no la han visto, búsquenla. Sí. Porque es muy buena película desde el punto de vista. Ay, sale Marilú, la muñequita que canta, cantándole a su papá. ¿Por qué estás triste, viejo? Ay. Bueno, es que salía en la película Horacio Casarín, en esa Horacio Casarín. salía en la película. En una escena, Martín Valtonra. Sí, claro. En una escena, ahí, en una jugada. Con el Atlante y salía Varelita, que era fantástico. Y Alfredo Varela era poeta. Era poeta, no trabajaba porque era poeta. No, de veras que... ¿Sabes qué película? Retorna el campeón y no le he podido... Sobre este hombre que prometía mucho en las mayores, es James Stewart y June Allison. James Stewart, sí. Que fue un caso real. Se dio un escopetazo en una pierna, la perdió. Volvió a las ligas, ya no a las ligas mayores, pero sí a una liga de segunda, tercera categoría. Volvió a jugar. Y cuando vuelve a entrenarse, su esposa, la película, estamos hablando de la película, le cachaba. Hasta que en un momento dado ella dice, hasta aquí. Dice, oye, es el primer catcher que me renuncia en la vida. Dice, sí, nada más que es el primer catcher que está embarazado. Así es que ya. No recuerdo si era de la vida de Monty Stratton. Monty Stratton. Monty Stratton. Está, exactamente. Sí, Monty Stratton. La de Monty Stratton. Fue un caso. Torna el campeón. Ándale. También la película de la vida de Lou Gehrig. De Lou Gehrig, El caballo de hierro. Película en blanco y negro también. El caballo, nunca faltó un partido, se casó en el estadio. No, pues fueron nada más 2.130 juegos consecutivos hasta que llegó Cal Ripken a romper el... Sí, se llama El caballo de hierro esa. El Gran Bambino, la primera versión es buenísima. Del Gran Bambino hubo una película en blanco y negro de hace muchos años que le hizo aquel actor William Bendix. William Bendix, ¿te acuerdas la escena del chupe en el tren? Sí. El relajo que hay adentro del tren. Es una maravilla de película, William Bendix. ¿Qué otras películas? Pero, por ejemplo, reciente, lo de la vida de Jackie Robinson. La 42. 42, también excelente película. Excelente. No, y hay 10 hombres fuera. También. Donde cuando se venden los Chicago, ¿no? Los medias negras de Chicago. Medias negras, sí, de lo de... Que venden la Serie Mundial del... Descalzo Jackson. ¿Del qué? ¿16? Fue en 1919. Y fíjate que Cincinnati. Jackson sabía que sus compañeros habían vendido. Le decían sin zapatos Jackson. ¿No? El descalzo Jackson le decían El descalzo, yo... Y luego... Shows,
no me acuerdo, Sholes. Sholes Jackson. Ajá. Sholes Jackson. Pero jugaba descalzo mejor que con zapatos. Pero él sí sabía que habían vendido pero nunca los delató. Y por eso también. Sí, sí, sí. Y luego ya también como que dieron un vuelco en relación a... Y ahí viene una película que es sensacional, Sí. ¿no? Que es El campo de sus sueños. Exactamente. El campo de los sueños con Kevin Costner. Si lo llamas, él vendrá. Sí. Que por cierto jugaron los Yankees el año pasado que fue un partido muy especial. ¿Cuánto costaron los boletos? No, pues imagínate, y construyeron un campo de béisbol junto a aquel, que se volvió un lugar turístico y además histórico. Y eran 400 y tantas personas. Sí, fue una asistencia muy reducida porque fue un campo con muy poco aforo, sí. que fueron a jugar los Yankees y no me acuerdo si fueron los Medias Blancas de Chicago, y fue todo un suceso porque en la transmisión, que fue un juego nocturno, los jugadores, cuando los llamaron para hacer la entrada y todo el asunto de la presentación, venían corriendo entre los maizales para ingresar al terreno. Vean, no se la pierdan, aunque no les guste el béisbol, aunque no les guste El campo de sus sueños. Y si yo la consigo, la voy a volver a ver. Y voy a ver, y a ver, y a ver en la televisión. Ahora ya ni es televisión, ahora, bueno, en la pantalla. En la pantalla a mi amigo Pepe Segarra desde siempre, porque siempre lo he querido, y además les quiero pedir disculpas públicas por algo que nunca debí de haber hecho. Y que sirva esta disculpa pública. Ah, caray. Sí, también a... Ay, ¿cómo será mi pareja? Maru Iniesta. Ah, a Maru. Maru Iniesta, Dios mío, ¿cómo se me va a ver? Maru, bitlemaníaca de corazón. Son las dos únicas personas, bueno, habré hecho otros tropiezos en la vida, pero de estos me acuerdo perfectamente, a los que les grité, porque estaba loco. Fue precisamente en vísperas de enfermarme de león. No estaba bien de la cabeza. Y grité, Pepe, Pepe. Él ni en cuenta me tomó, pero vino, pero ni en cuenta, no lo acusó, y yo creo que no debe acordarse, pero igual le grité a Maru, y no lo debía hacer. Pero en fin, lo voy a seguir escrito a pesar de que no se haya dado cuenta de mi grito. Pero, oye, Pepe, te doy las gracias, maestro. No, al contrario, ya sabes que el cariño, el afecto, la admiración y el respeto de siempre para ti, que antes que nada te considero mi gran amigo, un maestro, y que he tenido la enorme fortuna de poder haber trabajado contigo varios años, de escucharte tantos años en el noticiero y poder aprender de tu experiencia, de todo lo que has acumulado. Todos aprendemos de tan especial. Y tu vida va, que es verdaderamente maravillosa, y que gracias que me la mandas, y la escucho siempre que me la mandas, y la escuchaba desde que salí al aire en el Grupo ASIR, porque esas vivencias, esa manera que tienes de narrar, de dar a conocer con ese ritmo, con esa cadencia, todas esas vivencias y esos recuerdos y esas experiencias, no cualquiera lo hace como tú, porque tú lo haces muy bien. ¿Se dan cuenta que es la primera vez que no interrumpo a Pepe para algo en esta entrevista? Pepe, muchas gracias otra vez. No, gracias a ti. Es la primera entrevista de esta serie, que yo espero que sea muy larga, pero va a ser muy siempre larga quise, y te lo dije alguna vez, que quería que fuera contigo. Muchas gracias. Porque eres una de las personas a las que más quiero. Créeme que eres correspondido, mi querido Memo, y estoy muy halagado, muy contento de tener este privilegio de inaugurar tus transmisiones estando yo aquí. Muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Ojalá que haya llegado a este punto de la entrevista, y si no, que se las platiquen sus amigos, por favor, porque a mí me gustó mucho. Que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos, como veo hoy.